Diciembre de 1942. El Ártico, un desierto blanco e implacable, donde el viento cortante aullaba como un lobo hambriento, y la oscuridad de la noche polar parecía engullir cualquier vestigio de esperanza. No era solo el enemigo lo que amenazaba, era la propia naturaleza, en su forma más brutal. En aquel escenario gélido y desolador, un convoy vital, una precaria línea de vida para la sitiada Unión Soviética, estaba al borde del colapso. Camiones y vehículos blindados, cargados con suministros desesperadamente necesarios para el frente, yacían inmóviles, sus motores silenciados por el frío insoportable. El diésel, formulado para climas templados, se había convertido en una pasta espesa e inútil, congelado en las líneas de combustible y en los tanques. En medio de aquel caos congelado, donde oficiales militares de alto rango e ingenieros experimentados se debatían en desesperación, había un hombre sencillo, un campesino ruso con manos curtidas por la vida en la tierra y ojos que habían visto inviernos más rigurosos de lo que cualquiera podría imaginar. Su nombre era Mikhail Volkov. No tenía rangos ni títulos, solo la sabiduría ancestral de generaciones que habían luchado contra el frío inclemente de Siberia. Y Mikhail tenía una idea que a primera vista parecía la locura de un anciano senil, pero que él juraba ser la única salvación, una receta olvidada, un método arcaico para transformar el diésel inútil en un elixir que haría rugir los motores de nuevo, incluso en las temperaturas más infernales. Todos los ingenieros con sus tablas y fórmulas se rieron o negaron con la cabeza en desaprobación. Folclor de campesinos, refunfuñaban. Imposible, no hay ciencia en eso. Pero el convoy estaba muriendo, y con él quizás la esperanza de Stalingrado, la supervivencia de un país entero. La invasión nazi parecía imparable, y sin esos suministros, la URSS podría colapsar. El momento crítico alcanzó su punto álgido cuando los primeros exploradores alemanes fueron avistados a la distancia, siluetas fantasmales surgiendo en la niebla helada. Los vehículos parados eran blancos fáciles. El convoy, una presa acorralada. La desesperación se instaló, y fue entonces cuando la voz de Mikhail, antes ignorada, comenzó a resonar con una urgencia que ya no podía ser descartada. Él prometía una solución para el diésel congelado, una receta que su familia había usado durante siglos para mantener sus máquinas funcionando en el invierno siberiano. Una promesa que desafiaba toda la lógica de la ingeniería moderna. Si fallaba, el convoy sería aniquilado y la historia de la Segunda Guerra Mundial tomaría un rumbo aún más sombrío. Pero si tenía razón, quédese hasta el final porque lo que sucedió después sorprendió a todos y cambió el curso de la guerra de una forma que nadie jamás podría prever. La escena se desarrolla en la vasta e implacable blancura del círculo polar ártico a mediados del invierno de 1942. La Operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética, estaba en su segundo año, y el frente oriental era una trituradora de carne donde se consumían millones de vidas. La línea de abastecimiento soviética era larga, precaria y constantemente amenazada. Para mantener a las tropas y la industria en funcionamiento, vitales convoyes de suministros aliados, conocidos como los convoyes del Ártico, navegaban por mares traicioneros y paisajes congelados para llegar a los puertos de Murmansk y Arjángelsk. Eran embarcaciones y vehículos terrestres cargados de municiones, alimentos, equipos y, crucialmente, combustible. Pero el problema que paralizaba este convoy en particular era más insidioso que un ataque aéreo o un submarino enemigo. Era el frío. Un frío tan intenso que desafiaba los límites de la ingeniería y la resistencia humana. Las temperaturas alcanzaban los -40 a Circ Ext, y el diésel estándar, formulado para climas templados, se había solidificado, transformándose en una espesa gelatina dentro de los tanques de los camiones GMC y los tanques T-34. Motores que deberían rugir con la promesa de avance estaban mudos, silenciosos como tumbas en el paisaje congelado. Con cada minuto que pasaba, el convoy se volvía más vulnerable, y la amenaza de un ataque alemán, que podría llegar en cualquier momento, pendía como una sentencia de muerte. Los ingenieros militares,
entrenados en las mejores academias de la URSS, intentaron de todo: calentadores de motor improvisados, hogueras bajo los tanques de combustible, incluso intentos desesperados de diluir el diésel con queroseno. Todo en vano. El hielo persistía, implacable. Las soluciones convencionales fallaban miserablemente, y la moral de las tropas se desplomaba. La paralización no era solo un retraso logístico, era una amenaza existencial. Sin esos suministros, la capacidad soviética de resistir se vería gravemente comprometida, y la marea de la guerra podría girar irremediablemente a favor del eje. El problema principal no era solo el frío, sino la ineptitud de la tecnología moderna para lidiar con él, y la ausencia de una alternativa viable para el combustible esencial. El enemigo no era solo el nazi, sino el propio invierno ruso. El personaje principal que se atrevió a desafiar esa parálisis fue Mikhail Volkov. Nacido y criado en las vastas y gélidas estepas siberianas, Mikhail no era un militar ni un científico. Era un campesino, un hombre de la tierra, cuya vida entera había sido una batalla contra los elementos. Su origen humilde, de una pequeña aldea aislada donde la supervivencia dependía del conocimiento transmitido de generación en generación, le daba una perspectiva única. Había pasado décadas observando cómo el invierno afectaba todo, desde la cosecha hasta el funcionamiento de las pocas máquinas agrícolas que su comunidad poseía. Mikhail no tenía credenciales formales, ningún título universitario, ningún curso de ingeniería. Su universidad era la vasta e implacable naturaleza siberiana, y sus profesores, los inviernos brutales. Desde niño, había aprendido sobre las propiedades de diferentes aceites y extractos naturales, sobre cómo la grasa animal podía usarse para lubricar y proteger, y sobre la resiliencia de los materiales bajo frío extremo. Fue esa experiencia empírica la que lo hizo identificar el problema del diésel, no solo como un fallo de la máquina, sino como una inadecuación fundamental del combustible para el ambiente. Él sabía que el diésel moderno, refinado y estandarizado, carecía de algo que el combustible más primitivo de sus antepasados poseía. Cuando se presentó a los oficiales del convoy, un hombre de edad, con ropas de piel gastadas y un olor persistente a tierra y humo, la reacción fue de escepticismo inmediato. ¿Qué puede saber un campesino sobre química de combustible que nuestros ingenieros no sepan?, preguntó un teniente con una sonrisa de burla. El comandante del convoy, el general Kuznetsov, aunque desesperado, veía a Mikhail con desconfianza. «Estás loco, viejo», le dijo. «No tenemos tiempo para tus supersticiones campesinas». Pero Mikhail persistió, sus ojos azules, antes gentiles, ahora cargados de una determinación férrea. Él sabía que, sin su locura, el convoy estaba condenado, y estaba seguro de que la solución al problema estaba en una receta que estaba viva en su memoria, una receta olvidada por la ciencia moderna, pero probada y aprobada por siglos de inviernos siberianos. Se acordó de su abuelo, un hombre sabio que usaba una mezcla secreta para mantener sus trineos motorizados y pequeños generadores funcionando cuando otros fallaban. Era una receta simple, basada en ingredientes que él conocía bien. La idea de Mikhail era modificar el diésel congelado con un aditivo natural, algo que alteraría su estructura molecular y lo haría resistente al frío extremo. Propuso añadir una pequeña cantidad de un extracto de aceite de pescado combinado con una resina vegetal específica al combustible. «Esto lo mantendrá fluido como el agua general», garantizó Mikhail, señalando el diésel solidificado. «Nuestros ancestros ya hacían esto hace mucho tiempo. Es el secreto del bosque». Los materiales necesarios eran sorprendentemente sencillos: aceite de hígado de bacalao, obtenido de suministros médicos de emergencia, y la resina de pino, que él sabía cómo extraer y procesar rápidamente. El proceso de construcción, o mejor dicho, de mezcla, se haría allí mismo en medio del convoy congelado. Necesitaría grandes barriles, calor para calentar el diésel lo suficiente para mezclarlo, y tiempo, que era el recurso más escaso. El general Kuznetsov, reacio y sin otras opciones, finalmente cedió, más por desesperación que por fe. «Tiene 24 horas, Volkov», gruñó, «para demostrar que no es un lunático.
Si falla, todos seremos congelados o aplastados por los alemanes. El escepticismo era palpable, pero una chispa de esperanza, por muy débil que fuera, había sido encendida. Mijaíl, con la ayuda de algunos soldados asignados a regañadientes, comenzó su trabajo. Bajo la mirada incrédula y desdeñosa de los ingenieros, él supervisó el derretimiento del diésel a fuego lento, midiendo cuidadosamente cada gota de aceite de pescado y cada puñado de resina. Mezclaba, olía, probaba, con la precisión de un alquimista. Los riesgos eran inmensos. Una fórmula equivocada podría dañar los motores irreparablemente, empeorando aún más la situación. La presión del tiempo era abrumadora, con el sonido distante de disparos de reconocimiento volviéndose más frecuente. Mijaíl trabajó febrilmente, sus manos enguantadas, pero sus movimientos eran firmes y confiados. No estaba operando en base a teorías de laboratorio, sino en un conocimiento visceral, casi instintivo, transmitido a través de generaciones de supervivencia en el frío. Estaba aplicando la sabiduría de un mundo antiguo a un problema de la guerra moderna. Los primeros ensayos improvisados se hicieron en un pequeño generador diésel. Con cada intento, la tensión aumentaba. La mirada de los soldados antes de burla ahora alternaba entre la esperanza y el miedo. Mijaíl sabía que la vida de cientos de hombres y el destino de una nación dependían de su capacidad para transformar lo imposible en realidad. Los primeros ensayos fueron un martirio de frustración. Mijaíl vertió la mezcla cuidadosamente preparada en el tanque de un pequeño generador diésel. El motor se ahogó, soltó un humo negro y espeso que se disipó rápidamente en el aire helado y luego se silenció. Un sonido metálico hueco que parecía burlarse de la esperanza que se había encendido brevemente. Los ingenieros, que observaban desde una distancia segura, intercambiaron miradas de «ya lo sabía». Uno de ellos, el teniente Petrov, un joven graduado en ingeniería de Leningrado, negó con la cabeza. «Es exactamente lo que esperábamos, general. El combustible está contaminado o la viscosidad sigue siendo inadecuada. Aquí no hay magia». El general Kuznetsov, con su rostro marcado por la guerra y el frío, apretó los puños. «Volkov», gruñó, su voz baja, pero cargada de amenaza. «El tiempo se está agotando. Nuestros exploradores informaron movimiento enemigo a solo unas horas de marcha. Si no podemos mover este convoy, estaremos perdidos». La presión del tiempo era un enemigo tan tangible como los alemanes. A cada minuto, el frío parecía intensificarse, solidificando no solo el diésel, sino también la moral de los hombres. Mijaíl, sin embargo, no se inmutó. Sus ojos, que antes brillaban con una esperanza casi infantil, ahora mostraban una concentración obstinada. No era un hombre de fácil desesperación. Se acercó al generador, abrió el tanque y olió el combustible. Pasó un poco entre sus dedos sintiendo su textura. «La resina», murmuró casi para sí mismo, «necesita ser pulverizada más finamente, y el aceite de pescado, quizás la proporción sea un poco alta». Él sabía que la ciencia de la naturaleza no era una fórmula rígida, sino una danza delicada de proporciones y condiciones. Volvió a su puesto improvisado, una hoguera precaria protegida del viento por lonas, y comenzó a triturar más resina, usando una piedra plana y un trozo de metal como pilón improvisado. Los pocos soldados asignados para ayudarlo, inicialmente escépticos, ahora observaban con una mezcla de curiosidad y resignación. Habían visto la esperanza surgir y morir muchas veces en esa guerra. El segundo intento llegó horas después, bajo la luz fantasmal de la aurora polar. El ruido distante de motores enemigos parecía resonar en la vastedad congelada, intensificando la urgencia. Esta vez Mijaíl ajustó la proporción, calentó el diésel base por más tiempo antes de añadir los aditivos, garantizando una mezcla más homogénea. Vertió el nuevo lote en el generador. El motor tosió, se ahogó nuevamente, pero esta vez, en lugar de morir, soltó un pequeño gemido, luego otro, y entonces, con un suspiro que parecía venir del fondo de la tierra, arrancó. El rugido era irregular al principio, como un animal herido, pero persistió. Un pequeño hilillo de humo gris se elevó al cielo, una promesa. Un silencio tenso planeó en el aire. El rugido del generador, débil pero constante,
Era la única ruptura en la quietud del Ártico. Los ojos de Kuznetsov se abrieron ligeramente, pero no dijo nada. Petrov, el ingeniero, frunció el ceño, acercándose al generador. «Es un golpe de suerte, general», dijo, su voz menos confiada. «Puede ser solo una fluctuación, no aguantará». Pero Mijaíl sabía que no era un golpe de suerte. Había sentido la diferencia en la mezcla, visto el cambio en la viscosidad. No tenía gráficos o ecuaciones, pero tenía la intuición de quien vivió toda la vida en comunión con la naturaleza. «No es un golpe de suerte, teniente», respondió Mijaíl, su voz tranquila pero firme. «Es la sabiduría de la tierra. El motor está funcionando, seguirá funcionando». Aún así, la oposición era fuerte. Los otros ingenieros argumentaban que un pequeño generador no era lo mismo que un camión GMC de 6 ruedas o un tanque T-34. Los motores más grandes exigían mucho más. Señalaban los riesgos de dañar los valiosos equipos soviéticos con una receta de abuelo. Las limitaciones técnicas eran evidentes. No tenían equipos de laboratorio para analizar la composición del combustible, ni condiciones ideales para la mezcla. Todo se hacía en el frío cortante, con herramientas improvisadas. Mijaíl, sin embargo, no retrocedió. Había probado un punto. El motor del generador continuaba rugiendo, desafiando el frío. El general Kuznetsov, viendo la pequeña victoria y sintiendo el peso de la inminente catástrofe, tomó una decisión arriesgada. «Volkov», ordenó, su voz grave, «prepare suficiente para uno de los camiones. Escoja el más viejo, el que ya está casi inútil. Si funciona, tendremos una oportunidad. Si no, que Dios nos ayude». La suerte del convoy ahora reposaba en las manos curtidas de un campesino y en una receta olvidada. El frío continuaba mordiendo, pero una pequeña llama de esperanza, alimentada por la persistencia de un hombre, comenzaba a brillar más fuerte en la oscuridad polar. La orden del general Kuznetsov, aunque renuente, fue un alivio y una carga para Mijaíl. Preparar combustible para un generador era una cosa, para un camión GMC, un monstruo de metal y motor, era otra. El desafío era monumental, pero el campesino sabía que no había tiempo para dudar. Con la ayuda de los mismos soldados que antes se burlaban, ahora con una seriedad sombría en sus rostros, Mijaíl comenzó a escalar su proceso. La hoguera improvisada fue ampliada, y barriles más grandes antes usados para almacenar agua fueron traídos y limpiados. El diésel congelado, extraído de los tanques de los camiones más cercanos, era cuidadosamente transferido a esos barriles y lentamente calentado. El olor penetrante de diésel se mezclaba con el aroma terroso de la resina de pino triturada y el salado metálico del aceite de hígado de bacalao. Mijaíl supervisaba cada etapa con la precisión de un cirujano. Sus ojos, antes enfocados en la tierra y en las estaciones, ahora analizaban la viscosidad del combustible calentado, la finura de la resina pulverizada y el color de la mezcla. El teniente Petrov y los otros ingenieros observaban de cerca, con sus tablillas y termómetros, tratando de entender la magia de Mijaíl. Medían la temperatura del diésel, la cantidad de aditivos, pero sus fórmulas y teorías no conseguían explicar lo que estaba sucediendo. Para ellos era una aberración, una violación de todos los principios de la termodinámica y de la química de combustibles que habían aprendido. «No hay control de calidad», se quejó Petrov al general. «Estamos arriesgando un motor valioso con un experimento de curandero». Kuznetsov solo asintió, sus ojos fijos en Mijaíl, una mezcla de desesperación y una remota, casi imperceptible, esperanza. A cada hora que pasaba, el frío parecía apretar aún más, y la amenaza alemana se hacía más inminente. El sonido de disparos esporádicos y explosiones distantes resonaba en la tundra, recordando a todos la carrera contra el tiempo. Mijaíl trabajó sin descanso, sus manos curtidas y su rostro marcado por el frío, pero su mente estaba clara. Él sabía que la clave estaba en la proporción exacta y en la mezcla homogénea. Usaba un largo trozo de madera para remover el diésel en los barriles, sintiendo la resistencia del líquido, buscando la consistencia perfecta. Finalmente, después de casi 10 horas de trabajo extenuante, bajo la luz pálida de las linternas y la aurora polar que pintaba el cielo de púrpura y naranja,
Un lote suficiente de combustible modificado estaba listo. Era un líquido ámbar, ligeramente más viscoso que el diésel normal, pero fluyendo libremente incluso en el aire helado. Uno de los camiones GMC, un modelo antiguo y ya bastante dañado, fue elegido para el ensayo. Su tanque fue drenado del diésel congelado y cuidadosamente rellenado con la nueva mezcla de Mijaíl. La tensión era palpable. Soldados, antes inmóviles por el frío y la desesperación, ahora se aglomeraban en silencio, sus miradas fijas en el camión. El general Kuznetsov estaba de pie al lado de Mijaíl, su rostro una máscara de seriedad. Un joven mecánico, con las manos temblando, subió a la cabina. La llave giró. Un clic seco. El motor de arranque gimió. Un intento débil y sin vida. El corazón de todos se hundió. Petrov soltó un suspiro de «ya lo sabía». Mijaíl, sin embargo, no demostró pánico. «Inténtelo de nuevo, hijo», dijo, su voz tranquila, pero con una autoridad que sorprendió a todos. «Necesita un poco más de incentivo». El mecánico giró la llave nuevamente. Esta vez el motor de arranque gimió con más fuerza. 1, 2, 3. Y entonces, con un estruendo que hizo vibrar el convoy entero y resonó en la vastedad del Ártico, el motor del GMC arrancó. Era un sonido ronco, irregular al principio, tosiendo y soltando una espesa nube de humo oscuro que olía a diésel y a algo más, algo orgánico y salvaje. Pero estaba funcionando. El motor rugió, ganando fuerza a cada segundo. Las luces del panel se encendieron y el camión tembló ligeramente, como un gigante despertando de un sueño profundo y congelado. Un silencio impactado planeó por un instante, seguido por un murmullo creciente de asombro y finalmente por un grito de alegría que resonó por las filas de los soldados. El teniente Petrov, con la boca abierta, tomó su termómetro y verificó la temperatura del combustible en el tanque. Estaba fluyendo, perfectamente fluido. El general Kuznetsov, por su parte, sintió una emoción rara recorrer su cuerpo endurecido por la guerra. Esperanza. Sus ojos encontraron los de Mijaíl, y por primera vez había respeto y algo que se aproximaba a la gratitud. «Mijaíl Volkov», dijo el general, su voz embargada, «ha hecho lo imposible. Ahora necesitamos más, mucho más». A partir de aquel momento, el convoy se transformó en una colmena de actividad frenética. La receta de Mijaíl, antes motivo de burla, se convirtió en la única esperanza. Los ingenieros, ahora humillados pero pragmáticos, comenzaron a ayudar en el proceso bajo la orientación del campesino. Barriles y más barriles de diésel eran calentados, mezclados y vertidos en los tanques de los camiones y, crucialmente, de los tanques T-34. La noticia se esparció como fuego salvaje entre las tropas. El viejo campesino había encontrado una manera. Se moverían. La amenaza alemana se acercaba rápidamente. Pero ahora, en lugar de un convoy estático e indefenso, había una oportunidad de contraataque, una oportunidad de huida. El rugido de los motores, antes un silencio mortal, comenzaba a llenar el aire frío, cada sonido una nota de desafío contra la muerte y la desesperación. Mijaíl, el loco campesino, había encendido la llama de la vida en el corazón congelado del Ártico, y la marea estaba a punto de cambiar. La urgencia era una fuerza motriz más poderosa que el frío. Mientras Mijaíl y su equipo improvisado trabajaban incesantemente, el sonido de los motores alemanes se hacía más nítido, puntuando el silencio helado de la tundra. El tiempo era medido en respiraciones jadeantes, en latidos acelerados de corazón. Cada barril de diésel modificado era una gota de esperanza. Cada motor que arrancaba era un grito de victoria contra la inevitabilidad. Los soldados, antes postrados por la desesperación, ahora se movían con un nuevo propósito, sus rostros marcados por el frío, pero sus ojos brillando con una determinación renovada. El general Kuznetsov, que antaño había dudado, ahora era el mayor defensor de Mijaíl. Él supervisaba la distribución del combustible, garantizando que cada vehículo vital recibiera su porción. Los tanques T-34, los poderosos pilares de la defensa soviética, fueron los últimos en ser abastecidos. Sus motores, diseñados para rugir con furia en el campo de batalla, estaban mudos hacía días.
La expectativa era abrumadora cuando el primer tanque recibió el elixir de Mijaíl. El conductor giró la llave, y después de unos segundos de tensión insoportable, el motor diésel de 12 cilindros del T-34 explotó en vida, un rugido profundo y poderoso que hizo temblar la tierra congelada. Un grito de júbilo irrumpió de las tropas, amortiguando el aullido del viento y el sonido distante del enemigo. Era la señal. Uno por uno, los vehículos del convoy comenzaron a despertar. Camiones GMC, tanques T-34, vehículos de apoyo. El desierto blanco que antes era un cementerio de máquinas, ahora palpitaba con la vida de cientos de motores. El aire se hizo espeso con el humo del escape, el olor a diésel y resina planeando como un perfume de victoria. El convoy, que parecía condenado, estaba listo para moverse. El primer ensayo en combate llegó más rápido de lo que cualquiera esperaba. Apenas unos minutos después de que el último vehículo estuviera operativo, la vanguardia alemana emergió de la niebla helada, sus motocicletas y vehículos blindados ligeros avanzando cautelosamente. Esperaban encontrar un convoy paralizado, una presa fácil para un ataque sorpresa. En su lugar encontraron un monstruo despertando. El general Kuznetsov dio la orden: ¡a moverse! ¡Formación defensiva! ¡Contraataquen! Lo que siguió no fue una huida desesperada, sino un avance determinado. Los camiones, aunque pesados y lentos, comenzaron a moverse, abriendo camino en la nieve profunda. Los tanques T-34, con sus motores ahora rugiendo a plena potencia, se posicionaron para el combate. Las tripulaciones, revigorizadas por la esperanza y la adrenalina, abrieron fuego. El impacto fue inmediato y devastador para los alemanes. Cogidos por sorpresa por un convoy que debería estar congelado e indefenso, fueron forzados a retroceder bajo el fuego pesado de los tanques soviéticos. La batalla fue corta, pero brutal. Los exploradores alemanes fueron dispersados, algunos vehículos destruidos y la amenaza inmediata eliminada. El convoy, con Mijaíl Volkov en la cabina de uno de los camiones, observando la nieve volar bajo las ruedas, se estaba moviendo. Estaba vivo. Aquel primer uso exitoso no fue solo un ensayo, fue una salvación. El convoy logró romper el cerco inminente, escapando del destino de ser aniquilado en el hielo. La innovación del campesino no solo hizo que los motores funcionaran, cambió la dinámica de aquella escaramuza, transformando una emboscada potencial en una victoria táctica. La moral de las tropas se disparó. Habían visto lo imposible suceder, y el crédito era de un hombre simple, cuya locura había desafiado la ciencia y la muerte. La noticia del milagro se esparció rápidamente por las radios de comunicación. El general Kuznetsov, en su mensaje al alto mando, no escatimó elogios al campesino. Informó no solo la capacidad del convoy de moverse, sino también su capacidad de luchar y repeler al enemigo, todo gracias a una receta ancestral que había salvado millones de rublos en equipos y, más importante, cientos de vidas. La historia de Mijaíl Volkov, el campesino que transformó diésel congelado en un combustible de guerra, comenzaba a resonar por los pasillos del poder soviético. El triunfo inicial del convoy de Mijaíl Volkov no fue solo una victoria táctica, fue un rayo de esperanza que perforó la oscuridad del invierno ártico y de las noticias sombrías del frente oriental. El mensaje del general Kuznetsov, detallando el milagro del campesino y la eficacia de la receta ancestral para el combustible, resonó por los pasillos del alto mando soviético. En medio de informes de pérdidas masivas y desafíos logísticos insuperables, la historia de un hombre simple que había resuelto un problema que la ingeniería moderna no podía, era algo que no podía ser ignorado. En cuestión de días, se emitieron órdenes urgentes. La innovación de Mijaíl, que antes era una locura, se convirtió en una prioridad nacional. Ingenieros y químicos que se habían burlado fueron enviados al convoy de Kuznetsov para estudiar el método de Volkov. Llegaron con sus tablillas y equipos de laboratorio portátiles, inicialmente con la misma incredulidad, pero pronto se vieron confrontados con la prueba irrefutable. El diésel modificado funcionaba. Bajo la supervisión de Mijaíl, catalogaron los ingredientes, las proporciones y el proceso, intentando traducir la intuición de un campesino
en un protocolo replicable para las Fuerzas Armadas. El reconocimiento vino desde arriba. El propio Georgi Chukov, el legendario mariscal que comandaba las operaciones clave en el frente oriental, se enteró de la hazaña. En una época en que cada tonelada de suministros y cada motor funcional eran cruciales para la supervivencia de la Unión Soviética, la capacidad de mantener vehículos operando en las condiciones más extremas era inestimable. Zhukov, conocido por su pragmatismo brutal, no le importaban las credenciales de Mijaíl, le importaban los resultados. Y los resultados eran innegables. La receta de Volkov fue rápidamente estandarizada y se ordenó su producción en masa. Se montaron fábricas improvisadas en las regiones más frías de la Unión Soviética, donde el aceite de pescado y las resinas vegetales eran abundantes. Se estima que en pocos meses más de 10.000 vehículos militares, desde camiones de transporte hasta tanques y vehículos blindados, fueron adaptados o abastecidos con el diésel modificado de Mijaíl. Esto no solo salvó un número incontable de motores de la parálisis causada por el frío, sino que, más importante, salvó vidas. Las estimaciones de posguerra sugieren que la capacidad de mantener las líneas de suministro abiertas y las unidades de combate móviles en las condiciones invernales más severas de Rusia fue un factor crítico en varias campañas. Sin la innovación de Mijaíl, la logística soviética habría colapsado en muchos sectores, llevando a un aumento exponencial en las pérdidas de equipo y, crucialmente, de soldados. Algunos historiadores militares especulan que la receta de Volkov puede haber sido indirectamente responsable de salvar decenas, tal vez cientos de miles de vidas, al permitir que los suministros llegaran al frente de Stalingrado, al garantizar la movilidad de las tropas durante la batalla de Kursk y al mantener el ímpetu de la contraofensiva soviética en otros teatros de operaciones. Los efectos en cascada fueron profundos. La capacidad de operar en el invierno ruso, que había sido una ventaja histórica para Rusia, fue amplificada por la solución de Mijaíl. Los convoyes del Ártico, que antes enfrentaban un enemigo invisible e implacable en el frío, ahora tenían una defensa. La moral de las tropas soviéticas, que a menudo sufrían con la inmovilidad de sus vehículos, se disparó al ver que sus camiones y tanques podían funcionar incluso en temperaturas extremas. Esa locura de campesino se convirtió en un pilar silencioso y vital en la resistencia soviética. La innovación de Mijaíl Volkov no solo mantuvo los motores funcionando, mantuvo la esperanza viva, permitiendo que la Unión Soviética resistiera y, eventualmente, cambiara la marea de la Segunda Guerra Mundial. La guerra, finalmente, llegó a su fin. Mijaíl Volkov, el campesino que, con sus manos curtidas y su sabiduría ancestral, había desafiado la ciencia y la muerte, no buscó fama ni gloria. Después de la victoria soviética, regresó a su pequeña aldea siberiana, a sus tierras y al ritmo de vida que siempre conoció. Recibió condecoraciones, sí, la Orden de la Estrella Roja y la Medalla por el Valor en Combate, entre otras, pero las usaba raramente, prefiriendo la sencillez de su ropa de trabajo. Nunca se vio como un héroe, sino solo como un hombre que usó el conocimiento de sus antepasados para ayudar a su nación en un momento de necesidad desesperada, un guardián de secretos olvidados. La receta de Volkov, aunque no utilizada en su forma original hoy en día, fue un catalizador. Impulsó la investigación en aditivos para combustibles en climas fríos, allanando el camino para los avances que vemos hoy. Su innovación fue preservada no en museos de ingeniería, sino en la memoria colectiva y en los manuales militares, como un ejemplo brillante del ingenio ruso frente a la adversidad. La historia de Mijaíl Volkov es un testimonio poderoso. Nos recuerda que la sabiduría popular y el conocimiento ancestral a menudo desafían la ciencia establecida y que soluciones sencillas, basadas en la observación y la experiencia, pueden ser más eficaces que complejas innovaciones de laboratorio. La verdadera innovación nace de la necesidad y de la persistencia frente al escepticismo. El legado de un hombre común, sin credenciales académicas, puede cambiar el curso de la historia y salvar innumerables vidas. Esa es la verdadera lección que resuena hasta hoy. La innovación no tiene credenciales, solo resultados. Y usted
¿Está listo para desafiar el statu quo con una idea loca que puede cambiar el mundo?